muchas gracias bueno, a la Fundación, a Rubén, a todo el equipo por la invitación. Yo participo en Chile en estas mismas instancias, me parecen siempre lo digo, no por una lógica solamente salamera, digamos, pero para nosotros los profesores de acá, estas son tremendas oportunidades de aprender, de seguir aprendiendo y de escuchar también desde la práctica otras experiencias de gente que está haciendo políticas públicas vinculadas a derechos, digamos, y eso siempre se agradece muchísimo. Así que parto por darles esas gracias y también decirles que la idea es que vayamos desarrollando una conversación. Yo aquí tengo una propuesta de cómo ir ordenando esa conversación, sin embargo, me interesa que si tienen dudas me las manifiesten, si además una advertencia que siempre hago cada vez que me toca, digamos, intervenir es que yo vengo de un mundo medio raro, que es una mezcla de cosas. Digamos, yo estudié filosofía, terminé en la sociología y en las políticas públicas, pero nosotros en filosofía generamos un lenguaje un poco extraño y alambicado muchas veces, así que cuando yo empiece a hablar en griego o en latín, ustedes me detienen de inmediato y me preguntan qué significa. La idea es que me vayan preguntando cuando se les aparezcan las dudas, digamos, o las ideas en la cabeza. La idea, les insisto, es hacer una conversación lo más fluida posible. Por eso mismo, como que me voy a bajar, porque siento que estoy aquí como en un podio. Y eso ya es parte de las lógicas del ejercicio de las políticas públicas. Y con esto parto a hablar de los contenidos de la clase. La mirada que yo quiero proponerles de las políticas públicas tiene relación con como dice el título, es cómo volver a ver las políticas públicas como un elemento de política, ¿no? Y la política es el ejercicio del poder. Es, por lo tanto, ver cómo las políticas públicas intervienen en las relaciones sociales, cómo cambian las relaciones de poder. De eso quiero que hable. Entonces, ¿por qué hago la figura de estar aquí arriba o estar aquí abajo? Porque, así como esta estructura física, que es esta sala, determina una cierta relación de poder, todas las estructuras sociales conllevan, tienen subsumidas en su estructura relaciones de poder. Entonces, que yo esté aquí arriba en un podium implica que esta estructura me constituye en un cierto tipo de actor frente a ustedes. No tiene que ver conmigo, no tiene que ver con ustedes, tiene que ver con la estructura física que está detrás de esta sala, ¿no? Arriba y en un podio. Eso significa autoridad. Ustedes están ahí abajo, el que aprendiendo, el que está ahí arriba es el que sabe y lo hace más desde un podio. Bueno, parto con ese ejemplo porque las políticas públicas son exactamente lo mismo. Son artefactos sociales. Las políticas públicas son artefactos sociales y por lo tanto son construidos por sujetos. Y por lo tanto, detrás de esos sujetos hay estructuras de poder. Toda política pública tiene como objetivo intervenir en alguna porción de la realidad social. Y esa intervención tiene, y con esto quiero marcar solamente los ejes centrales de lo que quiero conversar hoy día. Son tres conceptos que quiero que hablemos hoy día, nada más que eso. Toda política pública tiene que hacer solo dos cosas, entre comillas, ¿no? Regular una situación, resolver un problema. Y segundo, hacerlo legítimamente. Vale decir que se sustente en el tiempo. Vale decir que los actores involucrados en ese tipo de intervención social sientan que ahí hay una oportunidad. Uno puede hacer políticas públicas desde la pura técnica y decir, ¿saben? Yo sé lo que hay que hacer para mejorar esta situación particular. Tal vez voy a ganar en términos de que mi intervención social va a ser una intervención social, entre comillas, líquida, rápida, eficaz. Pero voy a perder en otra cosa. Yo puedo regular muy eficientemente, pero si yo regulo solo desde la mirada técnica, experta o foránea, para decirlo muy antropológicamente, lo más probable es que esos actores en algún momento digan, pero no me hace sentido esta política pública.
o si me hace sentido por casualidad. Por lo tanto, quiero fijarles la mirada en esto. Una política pública es regulación, resolver un problema y es a la vez construir comunidades, generar espacios de comunicación, ¿no? Esa es la editorial de lo que quiero comentarles hoy día, y eso lo vamos a bajar a propósito de ¿el puntero sí? Arriba. Ahí está. Entonces, lo que quiero mostrarles es justamente esta lógica que históricamente en nuestra América Latina, en Chile sobre todo, digamos, y ahí hay ejemplos de eso mucho tiempo, hay una cierta forma histórica de entender las políticas públicas, ¿no? Que tiene que ver, y si ustedes van, y aquí ya me pongo un poco teórico, digamos, si van a las definiciones clásicas de política pública, se lee en esas definiciones de diccionario que es cómo el Estado transfiere poder de un modo más o menos autoritario a la sociedad civil. Esas transferencias pueden ser monetarias, pueden ser simbólicas, pero es desde arriba hacia abajo, por ejemplo. Esa es la definición clásica de una política pública. Es más, durante los años 80, desde los 80 hasta el principio del nuevo siglo, esa transformación, digamos, que se hace desde el Estado a la sociedad civil, se hizo también con un cierto énfasis muy específico, que se decía, miren, lo que tiene que hacer el Estado es ser eficiente en la aplicación de esas regulaciones, por lo tanto debe focalizar su acción. Y el énfasis estaba en cómo las políticas públicas eran eficientes desde el punto de vista del gasto, de cómo el Estado era capaz de gastar solo lo necesario, porque dado que los recursos del Estado siempre son pocos, había que focalizar muy bien la intervención, y sobre esa focalización, por esa intervención focalizada, uno podría resolver problemas de modo más eficiente. Había una lógica, y siempre hay una lógica de eficiencia detrás de las políticas públicas, que en este caso estaba vinculada fundamentalmente al tema de la eficiencia del gasto público. Esa historia se viene a romper por distintas circunstancias y en cada país por historias distintas. En el caso de Chile tiene que ver con el cierre de un ciclo político, tiene que ver con la aparición de nuevas relaciones sociales, tiene que ver con la aparición de nuevos actores sociales, ¿no? Pero, además, y desde la perspectiva de este diplomado, esa vieja mirada de las políticas públicas no calza bien con el ejercicio de derechos. Entonces, si la disyuntiva o la conversación que está detrás de este diplomado es cómo hacemos políticas públicas desde la mirada del ejercicio de derechos, tenemos que pensar las políticas públicas de un modo. Eso es lo que quiero decirles en el fondo, ¿no? Para hacer políticas públicas enfocados en la lógica de cómo yo me apodero de derechos o cómo hago que, como implementador de una política pública, los ciudadanos se habiliten en el ejercicio de un derecho, tenemos que pensar las políticas públicas de una nueva manera. Esto que yo les voy a proponer acá es una forma de hacerlo, ¿no? Que tiene que ver con, yo tomo de una cierta corriente de las políticas públicas bastante nueva, y me tocó por esas casualidades de la vida estar al origen de esto, de conocer a los profesores, que es una escuela que se llama la Escuela Cognitiva de Políticas Públicas, que inventaron unos profesores franceses, y que de lo que se trata justamente de abrirse esa nueva mirada. ¿Cómo volver a vincular? Vuelvo al título, digamos, que yo les decía, volver a vincular las políticas públicas con la política, con, en definitiva, el ejercicio de derechos. De eso se trata lo que quiero contar, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy día y lo que me interesa es instalar estos cuatro conceptos, ¿no? Políticas públicas como imaginarios de la sociedad, ¿no? Entonces, lo que les decía, toda política pública es un constructo social. Y como tal, subyace en ese constructo social una cierta mirada de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, toman cualquier artefacto, cualquiera, voy a robarme esta botella que está acá, ¿no? Voy a ponerlo así muy gruesamente, esto es equivalente a una política pública, es un constructo social, ¿no? Entonces, fíjense que esto tiene ciertas formas que a mí me hacen leer este artefacto de determinada manera.
Entonces tiene aquí una parte más delgada que está hecha para poner los dedos. Pero además tiene una tapa especial, lo que significa que esa tapa me determina un cierto tipo de conductas y está hecha para algo. Hacíamos las pichangas, o el picadito que dicen. ¿Cuánto? Chamusca. Íbamos a chamusquear, no sé. Y resulta que, bueno, ahí se genera todo un ambiente en esta zona más. Yo le estoy hablando de los años 80, yo salí del colegio creo del año 83, plena lucha contra la dictadura en Chile, además, muy dura. En esta zona además había aquí una población que siempre fue muy aguerrida, que fue la población La Bandera, donde además después fue Papa y todo eso. Y acá estaba una zona que era al otro lado de esta gran avenida, que tenía dos pistas por un lado de alta velocidad, este parque central, y dos pistas por el otro. Estaba una zona más bien, esta zona muy popular, esta una zona de clase media, ¿no? Y había aquí una comunicación bien difícil. Bueno, resulta que años después, a mí me tocó, yo estudié, pues esas casualidades de la vida, que bien difícil también me tocó estudiar en la Universidad Católica, que es una universidad como más cuica, digamos, no más, donde va gente con más plata. Son los errores del sistema, lo debo decir, digamos. Y llegaba por acá, ¿no? Y yo viajaba ahí todos los días, era un viaje de una hora y media, muy largo, ¿no? Y en esta universidad también estábamos en la lucha contra la dictadura y cosas así. En el centro de la Federación de Estudiantes hacemos trabajo voluntario, ¿no? Y nos tocó en un invierno hacer trabajo voluntario en la zona acá, que es la zona de la población 4 de septiembre. Y eso debe haber sido el año 88, 87. Y esta parte no existía. Había un hoyo, ¿no? Porque, claro, estaba el proyecto, ¿no?, de planificación urbana, digamos, de este anillo circular de tránsito. Sin embargo, no había habido recursos para hacer esto. Toda esta parte de acá. Existía un hoyo y no había calle, ¿no? Entonces, en algún momento, a partir del año 97, se inventa un tipo de política pública, de programa, que se llama las grandes obras urbanas a privado, ¿vale? Sí, son políticas de concesiones públicas. ¿Qué se hizo? ¿Cuál era la lógica que hay ahí? Un paradigma, lectura de paradigmas. Acuérdense, yo había estudiado filosofía y ando después predicando esto, porque lo que yo hago en la vida en general es andar viendo las ideas cómo circulan por la vida, ¿no? Así que, ¿qué idea hay de Chantler? Política de concesiones públicas. ¿Cuál es la idea que había ahí? Dado que el Estado tiene pocos recursos y tiene muchas prioridades, y claramente la construcción de esta carretera no está dentro de las prioridades, podemos pedirle a los privados que bajo ciertos tipos de regulaciones que va a hacer el Estado, invierta y que de esa forma entregue un valor, un bien público, pero desde la lógica de un privado, ¿no? Y eso se implementó a partir del año 97, ha resultado relativamente bien en este espacio, pero quiero decirles que eso tiene su mirada bien particular. Bueno, hoy día, acá, voy a poner las imágenes, eso era más o menos donde nosotros jugábamos a la pelota, en este espacio acá. Eso no se puede mostrar, digamos, pero es más o menos similar, eso es en otra zona de Santiago. Pero miren, entonces, ¿qué pasó? Se construyó esto. ¿Qué pasa hoy día? Tenemos esto, voy a mostrar. Eso es, ahí se estaba construyendo. Entonces, en este espacio es donde yo jugaba la pelota. Entonces, reemplazamos esto por esto, ¿no? Y eso es el estado actual hoy día de esa carretera. Entonces, aquí sigue estando la bandera y acá sigue estando la otra población. Y aquí desapareció nuestro espacio, digamos, para jugar a la pelota. Ahora uno dice, chuta, son los costos del progreso. Si ustedes me dicen, claro, hoy día hay metro y yo podría llegar bastante más rápido a la universidad, me demoraría bastante menos, entonces tendría más tiempo para estudiar, no sé. Los costos del progreso, ¿qué le vamos a hacer? Sin embargo, hoy día está esta otra zona. Que ustedes ven, se parece bastante a esto, salvo por una diferencia. Ahí hay un edificio bastante más moderno. Esto es la zona oriente de Santiago, esta que está acá.
esta carretera que ya está hecha, es bastante antigua, y que tiene un parque en el medio también, exactamente igual que esto. Y hoy día está, a partir de esta política de concesiones, donde están los mismos actores, ministerios, actores privados, digamos, que participan en las concesionarias, la sociedad civil, digamos, organizada o no. Y la idea es hacer más vías en esto. Entonces, la discusión ha sido, bueno, voy a ponerle un buen chileno, nos vamos a tener que echar el parque, ¿no? Bueno, resulta que todavía no se ha definido, pero lo más probable es que terminemos en eso. Esa es la solución técnica. Lo que se llama un túnel, solución por túnel minero. Eso significa que este parque no va a perder un solo arbolito. Entonces, la gente que hoy día hace deporte, lo mismo que pasaba acá, no se va a ver afectada. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Yo, bueno, hoy día ya no vivo acá, digamos, no vivo en esta parte, ¿no? Pero claramente aquí hay circunstancias donde son los mismos actores, las mismas regulaciones técnicas, pero que terminan en soluciones técnicas radicalmente distintas. ¿Dónde está la diferencia? Entonces, imaginen ustedes también, cuando yo esto lo cuento en Chile, saltan de inmediato. Está claro, ¿por qué? Yo creo que a ustedes les cuesta más entender. ¿Por qué? Esta zona de acá es la zona más rica de Chile. Entonces, las Condes, Vitacura, La Reina, Peñalolén, la parte importante, viven, digamos, las familias más acomodadas en Santiago. ¿No? Bueno, y acá, esta zona sur, es una zona más deprimida económicamente. Pero, fíjense, no por ello, aunque hoy día tal vez sí, sea la zona menos organizada. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Y da para un estudio, digamos, sociológico, sociopolítico. Pero fíjate que acá la ciudadanía no apareció en el debate público para decir, ¿saben qué? Nos están matando un parque, o tal vez prefirieron la solución técnica que terminaba asumiendo los costos. No lo sabemos, habría que averiguarlo, ¿no? Hoy día es bastante más difícil conectar estas dos partes. Yo ya no voy a comprar pan al frente, sino pasarelas cada 2 kilómetros. Es bien complejo, digamos. Eso, hay una división física, digamos, del espacio público en Santiago. Pero claramente lo que sí sucedió es que no hubo la presión como para que la solución técnica fuera esta y no. Claro, esta solución es más cara, pero claramente tiene más beneficios. No es que no se pueda hacer, no es que para hacer el beneficio del transporte, no es que yo tenga que sacrificar el espacio público. Hay soluciones técnicas. El punto está en quién asume los costos y cómo se distribuyen los costos. ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? Cuando usted dice que hubo la presión para identificar a las soluciones técnicas, estoy entendiendo que la ciudad tiene mecanismos para que los ciudadanos se hayan enterado y hayan participado. O sea, hay un tiempo en el cual aquí en mi país se supone que se publica en un diario de mucha circulación y se abre un espacio muy corto, por cierto, de un mes para que las personas afectadas se pronuncien. En el caso de esta política de concesiones de obras públicas, es lo mismo. Incluso hay mecanismos de participación instalados. O sea, para que una empresa califique en su estudio de impacto ambiental, se incluye la lógica de participación ciudadana, ¿no? Ahora, eso es lo que les decía. Uno puede generar lógica de participación para justificar mis decisiones técnicas, ¿no? Entonces, hay que poner atención con respecto a eso, ¿no? Y sí existe, en definitiva, también en Chile eso. El punto está en que se hizo acá, pero no logró aparecer como un elemento que interfiriera en la decisión de la política. Y acá se debe haber hecho también, pero sí acá, si ustedes podrían pueden andar por esta zona del cuerpo, se me está cortando la batería, parece. Ustedes van a encontrar letreros gigantes en donde no queremos Américo Vespucio, digamos, queremos nuestro parque. O sea, hay una campaña, además todos los alcaldes han participado, hay presencia en los medios públicos, en la prensa. En definitiva, ¿qué les quiero decir con esto?
¿Qué les quiero mostrar? Bueno, lo que les estoy mostrando acá es justamente cómo se ordena no ordenar este concepto, este concepto de la ciudadanía sectorial. Quiero instalarle desde esta práctica el concepto de la ciudadanía sectorial. En definitiva, acá abajo, una ciudadanía sectorial subordinada, silenciosa, menos densa, habría que investigarlo. Pero el punto está en que no logró intervenir sobre la decisión regulatoria técnica. Y donde se hizo la solución más barata. ¿No? En cambio arriba habían los mismos actores, pero había una condición de uno de los actores que logró intervenir sobre la política definida. Entonces, cuando yo me refiero a que una política pública es un espacio de ciudadanía sectorial, me estoy refiriendo específicamente a esto. Vale decir, toda política pública, dado que tiene obligaciones, genera impactos sociales, cambia físicamente un espacio o cambia de modo más sutil algunas relaciones sociales. Bueno, constituye actores. Es una posibilidad para constituir esos actores, para hacerlos visibles o para hacerlos invisibles. Y eso depende de quién, de la voluntad de aquel que está regulando esa política pública. Por lo tanto, ustedes pueden, desde la lógica de implementación de una política pública, hacerla desde para excluir a alguien o para incluir a ese ciudadano. Eso significa que en definitiva esa legitimidad se constituye en una relación bilateral. Voy a ponerlo así en un esquema. No tengo ningún se lo puede hacer acá. En este esquema bilateral es un borrador que viene borrado. En definitiva, aquí estamos hablando de la corresponsabilidad de la ejecución de políticas públicas, ¿no? De la corresponsabilidad de la ejecución de las políticas públicas, sobre todo cuando lo pensamos desde los derechos. Entonces uno puede pensar la legitimidad como, o la sociedad como espacio, esto es un esquema muy simple de una teoría que se llama la teoría de la acción comunicativa, que es, uno puede decir, bien, la sociedad está compuesta por dos grandes elementos que dinamizan sus relaciones. Lo que llamamos, en la teoría se llaman los sistemas funcionales, que son las estructuras decisionales, en donde hay, poniendo la teoría, digamos, sociológica, es donde hay especialización, donde hay conocimiento técnico, donde hay racionalidad. En definitiva, si uno dice qué hay aquí, cuál es el factor que lo determina, la racionalidad técnica. ¿Sí? Cada uno de nosotros somos expertos. Toda sociedad, para hacerse cargo de su complejidad, tiene que generar expertos. Esos expertos generan conocimiento propio, generan lenguaje propio y empiezan a generar una imagen de mundo a propósito. Por eso decía yo, yo que me formé en filosofía, yo tengo la deformación profesional de mirar ideas, de cómo las ideas andan por la calle. Y eso tiene que ver con una cierta especialización, ¿no? Pero además, estos sistemas funcionales responden a algo. Cuando nosotros tenemos estructuras de especialización, ¿y qué rol tiene la sociedad? Tiene que administrar esa complejidad. Sistemas complejos, por ejemplo, la economía, por ejemplo, el poder, la política, por ejemplo, un sistema, el sistema educacional, ¿no? A eso me refiero. Aquí hay conocimiento específico para conocimiento técnico de cómo mejorar. Entonces, toda la sociedad tiene esta mirada, digamos, de racionalidad técnica. Sistemas funcionales se llama la teoría. Pero se debe a algo. La economía se debe a que la gente tenga que comer, que circular, ¿no? La educación se refiere a cómo la ciudadanía tiene la posibilidad de educarse, llegar al conocimiento. La política, como sistema, tiene como objetivo que la ciudadanía legitime su autoridad y ordenar la toma de decisiones. Bueno, todo sistema funcional se debe a lo que en esta teoría de Jürgen Habermas se llama los sistemas de la vida, o los sistemas vitales. Entonces, aquí hay racionalidad técnica, vamos a poner aquí que hay una especie de, voy a ser un poco grueso, digamos, de racionalidad solidaria. Vale decir, actores sociales que se comunican entre ellos, y Habermas dice que hay corrientes solidarias de acción, en donde hay coordinación.
En definitiva, la economía, desde la mirada funcional, es como yo, por ejemplo, controlo la inflación. Pero desde la mirada subjetiva es como ese mismo fenómeno, la inflación, lo viven los ciudadanos. Es decir, me están subiendo todos los meses los precios. Y por lo tanto, y mi sueldo no me sube, por lo tanto tengo menos plata para comer. Entonces, uno puede mirar la sociedad desde el principio de la racionalidad técnica, sistema, o desde la racionalidad social. Entonces, yo me puedo ver un programa desde la ley 20.285 de la ley de transparencia en Chile, o me la puedo ver cómo un ciudadano va a pedir información a una repartición pública para ejercer sus derechos, por ejemplo, en vivienda. Ahora, lo que dice además, ¿qué sucede? Una democracia legítima, una institucionalidad legítima. Más bien, la legitimidad de este espacio que está aquí en el medio, se construye este espacio que está en el medio que se llama, según Armas, la opinión pública. Es el gran invento que lo inventó con todas las cosas de la vida en una tesis de doctorado, digamos, que terminó con Chusto, que hasta ahora sirve para explicar muchas cosas. Y él dice, mire, una sociedad legítima y democrática lo que hace es tener muy fortalecido un espacio intermedio, que es el espacio de la opinión pública, en donde se encuentra tanto la racionalidad técnica como la racionalidad subjetiva o de los ciudadanos. La legitimidad se construye en la comunicación, en la traducción de este lenguaje técnico en lenguaje subjetivo, o en la transformación de este lenguaje subjetivo en lenguaje técnico. En definitiva, una política pública lo que hace es mirar desde la racionalidad técnica lo que está pasando acá abajo. Y lo que hace un ciudadano cuando se enfrenta a una política pública es leerla desde su propio interés ciudadano o subjetivo. Entonces, vuelvo al tema de la ciudadanía sectorial. En definitiva, en las políticas públicas nosotros construimos espacios a esos actores que participan o no, pero la responsabilidad es de ambos. No es que una política pública se tenga que jugar solo acá. La política pública se juega acá y acá también. ¿Cuál es la gracia de esta teoría? De la teoría de la acción comunicativa que le llamamos. Es que cuando miramos, fíjense, súper simple. Claro, son 2 tomos de 60 páginas como para llegar a esta conclusión. Que es, si nosotros miramos esta relación para producir legitimidad, la clave está en este espacio de encuentro intermedio, que es la opinión pública. Espacio de encuentro, ciudadanía sectorial. Si ustedes me dicen, la conversación anterior va aquí, en este espacio, de cómo se encuentra la racionalidad de que tiene que regular la situación concreta de la sociedad y los actores que están involucrados en esa regulación. ¿Cómo se encuentran acá? Pero para eso hay ciertas condiciones. Si yo hablo el lenguaje jurídico a una comunidad de, no sé, de tejedoras de arpillera, yo voy a decir, si usted tiene derecho, por la ley 20.285, el artículo 7, puede ir a buscar los actos administrativos que le pueden servir para ejercer su derecho en el ámbito de la Constitución. Lo que estoy haciendo ahí es un acto de poder. Cuando yo estoy haciendo políticas públicas, tengo que hacerme cargo de eso, tengo que traducir aquello que es lenguaje especialista, traducirlo en un lenguaje que no es el lenguaje de lo que está aquí, digamos, de la pura evidencia, es un lenguaje intermedio que está acá. Y al revés, cuando yo, ciudadano, me veo afectado en la política pública, no saco nada, porque ¿saben qué? Me tienen hasta aquí con la cuestión de la política porque nunca hacen nada. ¿Qué saco? ¿Qué saco con determinar mi rabia si es que no logro intervenir sobre lo que están haciendo estos otros? Por lo tanto, también aquí hay un requisito. Yo tengo que transformar mi rabia en algo distinto, que se encuentre en este espacio que es intermedio entre pura racionalidad técnica y pura racionalidad subjetiva. La rabia no nos sirve para construir políticas públicas. Nos sirve solo como motivación para construir algo más. Entonces, si ustedes miran de abajo hacia arriba en esta relación, ¿qué pasa hoy día? ¿Qué dice ahora? En general, el Estado ha desarrollado tanta fuerza que cualquier acción que haga es sentida por los ciudadanos como una acción en contra de la ciudadanía. Eso ha pasado por lo menos en el caso de Chile y en los países que hemos tenido dictaduras. Es muy evidente. La desconfianza del Estado hoy día es la nueva forma de entender esa separación. Una sociedad que tiene separado el sistema de los sistemas funcionales de los sistemas de la vida es una sociedad poco legítima y que puede entrar en crisis. De lo que se trata es de vincular estas dos cosas en este espacio público común. Entonces, si lo miramos de abajo hacia arriba, ¿qué tiene que hacer la sociedad civil? ¿Cuál es la responsabilidad de estas corrientes solidarias? Protegerse de esa
de esa racionalidad que es leída como una racionalidad opresora. Y para eso tienen que ser, autoorganizarse, tienen que tener sus propios lenguajes, tienen que organizarse, tienen que ser, ahora me lo dice súper simple, tienen que ser vivaz, tienen que estar atentas, ¿no? Y para eso construir ciertos mecanismos, tienen que ser autónoma y vivaz. Así lo dicen en sociología, son palabras bien como suficientes, pero eso es. Y por otro lado, y esto es lo interesante del ámbito de las políticas públicas, si ustedes me dicen en qué ámbito estamos parados nosotros acá, que estamos gestionando políticas públicas, que estamos tratando de aprender a gestionar esas políticas públicas, desde la vía derecha estamos acá. Nosotros somos parte de la funcionalidad técnica de nuestro aparato público. Y lo que tenemos que hacer es ¿a qué? La persona que nos dice, ahora, súper simple. Si miramos este mismo esquema desde abajo, desde arriba hacia abajo, lo que tienen que hacer los sistemas funcionales es generar sensores. Vale decir, herramientas técnicas que permitan escuchar lo que está ahí afuera, escuchar, incorporar al otro, reconocerlo, que es lo que hemos estado conversando. Entonces, primer concepto, la ciudadanía sectorial abre espacios al reconocimiento, pero ahí hay responsabilidades que son compartidas, tanto de aquellos que diseñan las políticas públicas y las implementan, pero también de la sociedad. En el fondo, y vuelvo digamos al título de la canción que les estoy contando, es volver a la política. Eso es, entender la política en el sentido más profundo que la palabra política tiene desde el ámbito, digamos, de hace 2500 años atrás en los griegos. El lugar de encuentro de la comunidad. Eso es la política. Entonces, primer elemento, ¿dónde operativamente en las políticas públicas se genera eso? En este espacio de ciudadanía sectorial. Ahí está, ¿no? Sobre todo, porque yo puedo hacer políticas públicas pensando súper técnicas, puedo hacer la política pública de cómo se mide la intensidad de un terremoto. Y claro, tal vez ahí el tema de la ciudadanía sectorial es menos potente que cuando yo estoy dedicado a instalar el derecho de acceso a la alimentación o a la información pública, en donde el tema de la ciudadanía sectorial tiene otro elemento mucho más potente. Incluso el de los terremotos igual lo tiene. O sea, yo, por ejemplo, si incorporo solo a sismólogo, lo más probable es que tenga una cierta mirada de lo que es una misión, pero si incorporo a sociólogo, a antropólogo o a comunidades, voy a estar teniendo otras posibilidades de tomar decisiones. Entonces, sin duda, en el caso de los derechos sociales, la ciudadanía sectorial es muy evidente, pero en todos los elementos regulatorios del Estado está esa posibilidad, ¿no? Y es más, se los digo, no es que uno graciosamente debería hacerse cargo de saber cuáles son los actores que están involucrados y llamarlos, sino que uno lo tiene que hacer porque le sirve desde una mirada súper egoísta de hacer bien mi trabajo como gestor de políticas públicas. Yo necesito más información para tomar buenas decisiones y mientras más yo les tenga, ¿no? Entonces, este es el primer elemento que debería contar, la riqueza de este concepto de ciudadanía sectorial. Sí, ¿no? Realmente es bastante complicado pero a mí me surgen varias alturas. Es decir, en nuestro país los gobiernos no les ha importado realmente que todos participen, ¿verdad? No que se han tomado decisiones muy políticas que cuando uno viene a sentir ya están en la ley, entonces, cuando ustedes decían, bueno, pero la participación no tiene que ser una misma política. Nosotros en mi país, hemos entonces, porque realmente así hemos venido, ¿verdad? O sea, el gobierno ha hecho políticas que se enfocan. Luego, cuando usted habla de ciudadanía sectorial, comprendo todos los sectores, salud, educación, que participan para hacer una propuesta legal, no sé si por ahí, porque sé que eso es difícil, o sea, tener ese avance pues, para decir todo pensar o quien esté dirigiendo una institución, un ministerio, diga, estoy pensando que todo debe de participar para que
Yo lo tengo clarito también, en el caso de Chile, exactamente lo mismo, digamos. Pero fíjate, antes de darte la palabra, que, a ver, y introduzco lo que se viene ahora. Una ley no es una política pública. Entonces, si bien la ley dice muchas cosas, las prácticas sociales a esa ley pueden ser muy diversas. Y es ahí donde pueden intervenir los gestores de política pública, en esta dinámica. Se lo voy a explicar, digamos, a propósito de la ley que estoy participando. Por ejemplo, la ley de acceso a la información en Chile dice que toda la información pública es de la ciudadanía, toda la información entre estados de la ciudadanía. Pero eso yo lo puedo mirar desde, mira, la política pública entonces nos sirve para controlar la corrupción. Y este dispositivo es un dispositivo anticorrupción. Ese es un imaginario que puede estar del sector público. Pero por el otro imaginario, que es el imaginario que decidimos tomar nosotros como directores de esa institución. Bien, ¿sabes qué? El derecho a acceso a la información es un derecho humano. Y esa decisión que es súper genérica, casi como de una idea suelta, implica decisiones institucionales súper distintas. Entonces esa es la gracia de esta mirada. Cuando yo tengo detrás de las políticas públicas la mirada del imaginario que hay funcionando, es que yo puedo tomar decisiones técnicas, básicas, menores, que son distintas. Si yo pienso que mi política es anticorrupción, voy a trabajar con el gobierno de una forma. Si es de instalación de derechos, voy a trabajar de otra forma. Y la ley me permite hacer otras cosas. Tiene que ver con prácticas súper mínimas, básicas del día a día. Por ejemplo, nosotros, en nuestra transparencia, decidimos fiscalizar poniéndonos en los zapatos de los ciudadanos. Eso la ley no me dice que sí ni no, pero nosotros lo hicimos. E inventamos una fiscalización que es de la lógica ciudadana. Claro, eso genera ruido y hay conversaciones con el gobierno, pero ahí está. Hoy día, los funcionarios públicos, cuando tienen que evaluarse de si están haciendo bien el trabajo en términos de acceso a información, los confrontamos no con su capacidad de generar buenos archivos, sino si están respondiendo las solicitudes que los ciudadanos les hacen. Y eso lo medimos no por sus archivos internos, sino porque así lo solicitamos nosotros. Y nosotros lo hacemos además desde lógica, se llama metodología, digamos, de cliente oculto, mystery shopper. O sea, nosotros vamos a las instituciones, solicitamos información y vemos qué es lo que pasa. ¿Te das cuenta que eso que nosotros inventamos ahí no está determinado en la ley? Pero lo implementamos. Y eso es mirada subjetiva, mirada del ciudadano. Nosotros esos mecanismos los consultamos con los actores de la sociedad civil para armarlos. A nosotros nadie nos obliga, pero lo hicimos. Entonces, claro, en rigor, ¿de qué se trata? Si tú me dices, ¿de qué se trata este cuento? Ustedes como generadores o implementadores de programas, o diseñadores de políticas públicas, o implementadores de políticas públicas, pónganse en la mirada del ciudadano. Instalen como mirada eso, pero a ver, sí, administrativamente yo puedo hacer esto, chuta, pero eso se traduce en este ciclo de la política pública. Así se hace, 1, 2, 3, 4 pasos. ¿Cómo lo vivirá el ciudadano? Háganse la pregunta. Basta con hacer una pregunta, hacerse la pregunta e instalar dispositivos de qué es lo que está pasando, esos sensores que dan, y ver cómo se lo vive el ciudadano. Si ustedes me dicen, empiecen a tomarle mucho más sentido a las divisiones de estudio que damos esa preparación. Porque esas divisiones de estudio son las que les permiten recoger eso que está pasando ahí afuera. Miren, yo tomé la decisión de hacer esto y de esta forma ordenar el proceso de esta política pública. Chuta, pero el ciudadano no lo está entendiendo. ¿Cómo puedo saber que no lo está entendiendo? Bueno, voy a preguntarle, voy y busco información. Eso implica, súper en concreto, lo que ahora nos dice estos sensores. Entonces, en definitiva, de lo que se trata en este contexto es, tratemos de darle consistencia a esta definición de cómo yo imagino mi política y cómo quiero que aterrice la práctica. La consistencia entre la definición global y la instrumentalización práctica de la política. Ese espacio que va desde la definición legal, una vez definida la ley, a la implementación práctica, bueno, ese es el tremendo espacio de oportunidad que tienen los interlocutores de política. En donde si en contra de la ley se pueden hacer muchas cosas que la ley no dice, pero permite. Esta es la gracia. Entonces, no porque el marco normativo nos diga precisamente algo, es que no se puede hacer. O sea, para participar no se necesita la ley. En el caso de Chile también, así tenemos ley de participación, digamos, pero se participa porque, en definitiva, yo tengo una ciudadanía que es capaz de mirar o no mirar críticamente lo que está pasando. Entonces, yo lo que les digo es como eso del
de un pesimismo que tenemos instalado quienes estamos en el Estado, no se puede. Yo creo que se puede. Hay que inventar cosas, ¿no? Y la riqueza está allá afuera. Tú la tienes preguntado también. Bueno, yo tengo muchas cosas en mi cabeza, porque por ejemplo, esos sensores de los que usted estaba hablando en general, o tradicionalmente, el gobierno, no sé si es que no ha querido, porque como dice usted, sí se puede, pero esos sensores, cuando no existen, es más bien cuando el pueblo o la población se tienen que hacer escuchar. Ante la negativa o la ausencia de esos mecanismos y sensores para ver cómo lo vive la población, es cuando yo siento que la población más bien se tiene que hacer escuchar, que son las protestas y las manifestaciones y todo lo demás. Aparte de eso, generalmente sucede ya cuando el problema o la situación, cualquiera que sea, ya está instalada, que es ahí hasta cuando el pueblo lo siente y reacciona, porque generalmente no está tomado en cuenta, o esa participación de la que usted habla es como venimos, si estamos un poco organizados, los tomamos en cuenta, los sentamos en una mesa, hacen sus observaciones, sus reclamaciones o lo que sea, pero generalmente igual el producto sale sin tomar en cuenta esa participación. Y digamos, sí dicen, los tomamos en cuenta, pero al final no son tomadas las recomendaciones o las observaciones, porque también un caso que pasó en mi país, por una concesión, me acordé por el ejemplo que usted nos estaba poniendo, ellos querían construir una carretera, el gobierno la dio en concesión y el contrato en realidad estaba viciado, mal hecho y todo, pero la sociedad, para poder hacer que el gobierno echara atrás y pudiera anular el contrato, necesitó expertos en la materia, porque el pueblo no está informado. El gobierno no baja la información en ese lenguaje que necesita la población, porque yo siento que tienen miedo a perder el poder. Bajarle la información y empoderar a la población es para el Estado o el gobierno ceder poder a la población y no le conviene. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice, y es lo que pasa. Dos reflexiones al respecto. Una, y es que cuando yo decía, claro, una sociedad civil autónoma y vivaz, lo que hay detrás de eso es justamente el punto que, cuando yo decía que la rabia no sirve, es justamente por eso, porque la rabia no se hace escuchar en las autoridades. Entonces, sí, y un aprendizaje, tú misma lo dijiste, la sociedad civil requiere de otras cosas, requiere de construir discursos propios, requiere de técnicos propios. Y eso es parte de lo que uno puede jugar o no jugar también como implementador de política pública. O sea, si tú me dices, hay todo un gran ámbito de acción social que dice relación justamente de cómo esa rabia logramos traducirla en propuestas y programas. La sociedad civil no tiene por qué hacer políticas públicas, no es su mandato, digamos, ni es su capacidad, pero sí puede avanzar en la racionalización de la rabia. Y yo creo que eso tiene que ver que es un desafío, les digo, lo que yo le estoy haciendo reflexión no tiene que ver solo con la mirada del funcionario público, tiene que ver también con la ciudadanía, qué hace la ciudadanía consigo misma. Claro, y ahí paso al segundo punto que quería comentarte. Tú dices, sí, finalmente, solo cuando estas cosas revientan, en protesta y cosas por el estilo, los estados se hacen cargo. Eso es cierto, y es el lugar en donde se cruza el alto interés de la sociedad en un tema en particular y logra romper con la agenda decisional de los gobiernos, pero que son excepcionales, ¿no? Pero la otra alternativa, y yo creo que eso va a seguir pasando, y eso es sano para las democracias, el punto está en que eso no deben ser reventones sociales fuertes, tendrían que ser momentos, digamos, de expresión social que permitieran cambiar la agenda de los gobiernos. El punto está, y ahí voy a la reflexión tanto para las autoridades generales, pero para nosotros los implementadores de políticas públicas, que hay momentos intermedios donde uno puede escuchar la rabia de los humanos. Entonces, y ese es de nuevo de los dispositivos que uno genera o no genera para la implementación de políticas públicas. Porque claro, cuando la rabia está acumulada, hay reventones.
Pero uno como funcionario público tiene la ventaja de estar en el día a día con esos ciudadanos que son parte de mi política pública. El punto está en cómo yo los escucho y si tengo mecanismos para escucharlos, de verdad. Y eso ya no es responsabilidad de la autoridad política, sino que es responsabilidad nuestra, de cómo hacemos nuestro trabajo en términos de pensar a los que están allá, beneficiarios de mi política pública o portadores de un derecho que administran mi política pública. Si yo lo pienso como portadores de un derecho, resulta que los voy a escuchar. Si yo lo pienso como solamente como beneficiario, les voy a entregar algo. Y ahí me voy a quedar. Entonces, el cambio sí, significa cambiar cierta lógica a nivel político, pero significa cambiar una lógica de nosotros como ejecutores de política pública. Nosotros tendemos a pensar a nuestras contrapartes como beneficiarios. Si estamos hablando de derechos, yo tengo que instalarme en una conversación distinta. Y la gracia nuestra, que somos funcionarios públicos, es que tenemos capacidades técnicas para inventar mecanismos para que esa escucha sea eficaz. Y esa escucha eficaz puede que no tenga una salida final hacia el sistema político, sino tal vez tiene pequeños ajustes en el modo que yo estoy haciendo mi trabajo cotidiano. Y de pequeñas herramientas que me permitan intervenir. Entonces, sí, hay un desafío que tiene que ver con la gran política, pero hay un desafío que tiene que ver con la micropolítica del político público. Por eso mi intención es decirle, nosotros, implementadores de políticas públicas, estamos haciendo política. De nosotros depende la representación que tenga esa política pública. ¿La legitimidad se construye en las elecciones? Sí, pero también se construye cuando yo implemento en esos detalles las políticas públicas. Entonces el desafío es doble. Si una consulta a ese caso de este modelo, vamos acá, ahora son personajes técnicos, pero en estos países donde las desigualdades, las inequidades son resultado de la acumulación grosera de riqueza, poder, todo, ¿verdad? Entonces, quien domina este sistema funcional de los técnicos es ese poder. Y ese poder no le interesa que bajen esas desigualdades, esas inequidades, sino seguir acumulando, seguir acumulando. Entonces, ahí nos vamos con algo más, otra dimensión que en lo político hay que actuar también. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, por eso lo digo, el desafío es de la micro y de la macro política. Si tú me dices, y no son uno u otro, son los dos. Entonces, claro, por dónde viene yo, que estoy implementando una política pública, yo me hago este discurso, y lo hago. Pero yo sé que en algún momento voy a topar. Y ahí hay otros desafíos que tienen que ver con otro tipo de acción de la política. Lo que estamos mirando acá es la acción de la política en las políticas públicas. Y cómo yo puedo intervenir. Claro, yo puedo ir mejorando los espacios de política pública hasta un momento donde saben que parece que hay un paradigma que está funcionando. Esto que yo estoy haciendo acá, finalmente, no está calzando con lo que dice que hay la política y ahí se producen momentos de cambio más importantes. Pero esos productos de cambio tienen que ver con crisis más institucional, tienen que ver con momentos más de participación social más masiva, y eso viene con otros periodos de la sociedad. Yo creo que aquí hay como dos vías de acción. La vía de acción de cómo yo administro el Estado desde una nueva mirada, en donde yo creo que hay grandes espacios para hacerlo. Yo digo, en el Consejo de Transparencia que yo participo, hemos instalado estas lógicas de mirada ciudadana, y hoy día el gobierno es de derecha. Y no hay contradicción, se puede. O sea, no es que detrás de esto hay una carga ideológica, lo que hay detrás de esto es una carga de cambio de paradigma de cómo se hace la política. En vez de centrarlo en lo técnico, lo centramos en la sostenibilidad. Ese es el giro paradigma. Y lo otro tiene que ver más bien con el compromiso que uno tenga en la política, pero eso son procesos más globales que se complementan desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo. O sea, yo jamás les voy a decir que un buen gestor de políticas públicas es neutral políticamente, eso yo creo que no es así. O sea, toda política pública determina cambios de relaciones de poder, ¿no? Y por lo tanto yo lo puedo hacer para excluir o para incluir. Lo que estoy diciendo acá desde una mirada técnica es, ¿sabes qué? Sí, uno puede mirar las políticas públicas como un espacio para incluir a la ciudadanía. Eso es. Lo otro tiene que ver con, si quieren lo podemos hacer, en otra clase, el tema de lo que significa, digamos, los sistemas políticos contemporáneos. Solo un barniz de aquello. En nuestra querida América Latina, en general, hemos tenido ensayos bien diversos sobre cómo me hago cargo de esa debilidad que aquí se estudia, de cómo voy a ponerlo así,
los poderosos, digamos, siguen acumulando el poder. Y sobre esa base se han construido varias alternativas. Si tú me dices, hay 3 alternativas que hoy día circulan en América Latina, ¿no? De miradas de cómo esto se hace. Voy a ponerlo así, solo el lenguaje técnico de la ciencia política, muchas de mis pasiones, ¿no? Uno podría pensar que hay unas fórmulas que tienen que ver con lo nacional popular y otras fórmulas que tienen que ver más con una socialdemocracia clásica. Entonces tú dices, voy a poner un ejemplo. Por un lado, el caso de Chile, Michelle Bachelet, el caso de Uruguay, Tabaré Vázquez, el caso de Brasil, Lula. Tú tienes un cierto tipo de liderazgo que lo que hace justamente es pararse en esa disyuntiva. Yo, este liderazgo, tengo esa capacidad de vincularme con la ciudadanía directamente y lo que hago es transitar de esa simpatía social, que son las elecciones, a un cierto programa político que me permite hacer incorporación de esa nueva sociedad, de esa nueva, o más bien, de esos sectores que siempre han estado excluidos. Y eso lo hago a partir de cierto requerimiento, digamos, del sistema político con que estoy jugando, llego a acuerdos, genero políticas públicas, ¿no? Y la otra alternativa, que uno ve más claramente en América Latina, es la nacional popular, digamos, donde uno dice, mira, y uno puede poner, digamos, lo que es la experiencia del chavismo en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Correa, aunque está ahí en el medio, digamos, en Ecuador, y uno dice, claro, ahí lo que hay es una refundación del sistema político a propósito de una crisis global. Y sobre esa yo refundo el sistema de partidos y lo que hago, me hago, digamos, portavoz de esos excluidos y lo que hago es reconstruir las relaciones de poder a partir de esa exclusión, ¿no? Y por eso la lógica de la asamblea constituyente y cosas de ese tipo. Ahí hay 2 alternativas en la política que hoy están circulando. La tercera tiene que ver más bien con integración más tecnocrática, que es un poco lo que está pasando en Colombia. También hay un liderazgo potente de la derecha y que logra resolver problemas desde una mirada más tecnocrática, ¿no? Entonces me dice, mira, hay un panorama en América Latina de las alternativas. Uno te podría hablar cuáles funcionan más o cuáles funcionan más. Lo que sí puedo decir es que las tres requieren de políticas públicas serias, porque si no terminan en populismo. Y eso es súper grave para cualquier estabilidad democrática. Porque si tenemos presupuesto, podemos seguir implementando políticas que son muy caras, pero cuando son caros presupuestos, me va a quedar mejor, me va a quedar contra ellos. Entonces, cualquiera de esas alternativas requiere dedicarse a estas preguntas que son más de detalle. Michelle Bachelet, cuando ganó las elecciones y si ahora lo vuelve a ganar, lo que requiere es traducir ese ideario genérico en políticas públicas súper concretas. Tiene que saber que sí, estamos haciendo las cosas de un modo distinto. Y que eso se note. Y eso pasa por el diseño de políticas públicas. O sea, una cosa es ganar la política, ganar la elección, en donde yo instalo un liderazgo que tiene una cierta mirada, y otro es cómo eso se transforma en programa político y en producción de programa político. Y aquí estamos hablando de la exclusión de ese programa político. Y ustedes me dicen, sea la alternativa nacional popular o socialdemócrata, las dos requieren hacer esto, pero seriamente. Darle sustentabilidad en el tiempo a esas soluciones más técnicas. Pues es muy interesante que Máximo, que como usted nos ha comentado más de una vez, se tiene de campos en donde se está pensando y usted pertenece a esa élite científica de su país. Yo propondría que además de estos 3 estilos que usted nos está proponiendo de cómo estamos manejando política en América Latina, tenemos el cuarto que es nuestro, lamentablemente, que simplemente, como dice el compañero, perpetúa el poder en una clase que hay estudios, no es mi opinión, hay estudios que ligan al actual sustentador del poder con una casta que incluso encontramos sus apellidos y sus orígenes en el momento de la descubrimiento y conquista de América. Y para Centroamérica esas élites de poder son las que también tienen el think tank sobre el manejo del poder y que son 500, no ya, 600 años y la cosa no nos cambia. Y los encontramos con apellidos derivados y compuestos, incluso en Perú y
a ver, voy a contestar desde la teoría y después desde la práctica. A ver, sea cual sea, cuando nosotros en este esquema estamos dando cuenta de una cierta lectura de la sociedad, lo que estamos diciendo justamente es que en la parte de arriba lo que hay es generación de élite. O sea, toda sociedad requiere a su élite. Una sociedad sin élite no funciona. Ese es el punto. O sea, yo entiendo que en América Latina nos pasa que tenemos un discurso anti-élite que es muy fuerte. Porque nuestras élites han sido bastante crueles, bastante salvajes, digamos, y han sido poco, escuchan poco, digamos. Pero una sociedad requiere de élites. Élites entendidos como meritocracia, como especialización del conocimiento. Necesitamos expertos. Si ustedes me dicen, entonces, primero, cuidado con este discurso anti-élite, porque eso implica una cierta mirada de la sociedad que yo diría es imposible. O sea, yo después tengo unas láminas que tienen que ver justamente con los imaginarios de sociedad democrática, de su origen, digamos, pero requerimos, voy a ponerlo súper rápidamente, para aquellos que piensan distinto requieren construir una contraélite. ¿Qué concreto? O sea, ¿dónde se juega esto? Justamente cómo construimos esa contraélite, ese contrapensamiento técnico que permita hacerse cargo de ejecutar políticas públicas de un modo eficiente, a partir de un discurso que nosotros determinamos cuál es. O sea, a ver, voy a ponerlo así, el chavismo tuvo que construir su contraélite, el kirchnerismo construyó su contraélite, ¿no? Por decirlo de una forma. Lula parte como un dirigente, digamos, sindical y termina construyendo una izquierda política. ¿No? La historia del caso de Chile es bastante más larga, yo creo que hay una contraélite bastante más construida de mucho tiempo, de una izquierda, digamos, más integrada al sistema político, ¿no? Pero en definitiva hay élite en todas partes, digamos, y el punto está en cómo funciona esa élite en relación con lo que está abajo. ¿Cómo se vincula o no se vincula con la sociedad civil, con los mundos de la vida, por el lenguaje de la democracia? Y eso tiene que ver justamente con la riqueza de los sistemas políticos. Si ustedes me dicen, y aquí viene el desafío de la época, creo yo, parece que los sistemas representativos clásicos, los parlamentos, no están dando abastos a hacerse cargo de esa construcción de legitimidad. Y hoy día la ciudadanía está empezando a reclamar otros tipos de participación o de incorporación en el sistema decisional. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo? Miren, sí, la política, la representación se construye desde las leyes electorales, los sistemas de partido, digamos, los regímenes presidenciales o parlamentarios. Ahí hay una vía en términos de la reflexión de cómo se genera legitimidad, que tiene que ver con la participación, que es el discurso más clásico de cómo se construye la legitimidad desde Rousseau en adelante, por decirlo de un modo, ¿no? Hay un intermediario que son los parlamentos que representan a la sociedad. Parece que eso hoy día está quedando un poquito agotado. De ahí viene esta segunda reflexión que yo les planteo, que se vincula con esta conversación más de ciencia política. Y es que, claro, parece que tenemos que empezar a ver que la representación no se juega solo en las elecciones, sino se juega también en las políticas públicas. Porque en las políticas públicas se juega la legitimidad de esa élite también. Entonces, esa es una primera reflexión. Necesitamos élite, lo que tenemos que construir son las contraélites. Y ahí viene tal vez lo más importante en términos de lo que es una agenda política, donde hacer los énfasis en términos de construcción de un programa. Tú hablas de meritocracia. Claramente, el énfasis, estamos hablando de meritocracia, es el tema de acceso a la educación. O sea, si ustedes me dicen cuál es, en esta lógica, en el largo plazo de una estrategia política, hacia dónde debería apuntar, digamos, una prioridad de estos programas, es generar acceso al conocimiento como un derecho. Porque ahí rompes esa tradición milenaria en términos de quiénes tienen el conocimiento y quiénes no tienen el conocimiento, ¿no? Si ustedes me dicen cuál es la prioridad número uno en términos de un derecho social instalar, el derecho universal a la educación. Por eso, en el caso de Chile, hoy día estamos metiendo ese tema con mucha fuerza. No porque la educación sea cara, que lo es, sino porque en definitiva significa, lo que están hoy día buscando los estudiantes en Chile, tiene que ver con un espacio donde sean comunes e iguales. Hoy día en Chile es tan segregado que no hay espacio en donde todos seamos iguales. Entonces, claro, le dicen hoy día las conversaciones, pero ¿por qué los ricos no van a pagar la universidad? Claro, en términos de justicia dicen, claro, si tienen plata, que paguen. No es el tema es que en la universidad es un espacio donde nos encontramos como iguales. Y todos tienen acceso, ricos o pobres. Y esa vivencia
es una evidencia que va transformando la sociedad. Porque yo, rico, en una institución en donde van los ricos, termino mirando la sociedad de una determinada forma. Yo, rico, que en una institución donde llegan ricos y pobres, tengo la oportunidad de empezar a mirarlo como distinto. Entonces, si ustedes me dicen, ¿dónde se rompe eso? Es generando igualdad para que haya meritocracia por lo tanto. Eso como reflexión politológica, más política y politológica tanto. Bueno, volvamos al... ¿Cuánto tiempo me queda, doctor? Yo creo que ya me pasó. Estamos ahorita. Sí, tenemos 10 minutos. Ya. A ver. Bien. No sé que el pueblo diga lo contrario, Hemos visto en general los 4 puntos del proyecto, hemos visto en la conversación, pero para fijar algunas cosas, ya definimos bien lo que era la zona sectorial. Ahora vamos a una definición de política pública más en detalle. Aquí está la fuente. Si ustedes quieren profundizar en esto es de un libro que se llama de todo alto el análisis de políticas públicas. Son 2 franceses que lo que hacen justamente es tratar de mirar las políticas públicas desde las relaciones de poder y derecho. Entonces, y aquí hay la primera definición que yo les decía, miren, o una de las definiciones que hemos hecho. Una cosa es la ley, que dice genéricamente algo, y otro es el espacio de la política pública. Entonces, una ley es un marco normativo, es un conjunto de reglas, son una cantidad, digamos, de convenciones que están instaladas en la sociedad, que son legítimas porque son pasadas por el parlamento. Esa es la lógica de eso. El punto está en que esa ley determina prácticas sociales, y esa ley no ve esas prácticas sociales, las supone. En los espacios de legislación, digamos, más avanzados, generalmente las leyes se discuten y se promulgan con estudios previos de cuáles serían los impactos. En el caso de América Latina, eso yo creo que no se da en ningún país. O sea, eso que si hacemos esta ley implicaría esto socialmente, y por lo tanto los decisores ya tienen a la mano los impactos potenciales futuros. Eso no se hace. No se hacen, por lo menos yo sé que se hacen en Francia, en otro gobierno, porque hay una comisión especial que se dedica a eso. Entonces, en el caso nuestro, estas leyes no ven lo que va a pasar. Entonces, el espacio de la política pública, y esto es lo que quiero decir, el espacio de la política pública es mucho más amplio que el de la ley. Porque la política pública se hace cargo de las relaciones sociales que implica la instalación de esta ley en la práctica. ¿Ya? Entonces, claro, el derecho a acceso a la información, la ley dice, toda la ciudadanía tiene acceso a la información que es pública. Así es genérico. Pero ¿cómo yo organizo ese acceso a la información pública? Bueno, de cómo yo lo organizo va a depender si es un derecho universal o un derecho objetivo. Entonces, la ley dice explícitamente, todos los ciudadanos, bueno, yo tengo como mandato implementarla pensando en todos los ciudadanos. Pero la ley no dice cómo. Ahí está nuestra definición de ejecutiva de política pública, y ese es el gran espacio de libertad que tenemos para hacer las cosas. Ahora, una política pública puede ser definida con estos 3 ámbitos particulares. Esto es un resumen también. Estos son menos páginas, son como 150, no son 1200, pero el resumen es. Tiene 3 componentes una política pública. Sin duda es un marco normativo de acción, lo que les decía recién, hay una norma, la ley. Pero esa ley puede ser, o sea, esa parte normativa puede ser mirada de 2 formas. Sí, son mandatos, hay mandatos explícitos. Los ciudadanos tienen derecho a acceso a la información, los ciudadanos tienen derecho a alimentarse, los ciudadanos tienen derecho a acceder a la educación pública. Pero hay otro elemento, y es que esas normas me arman el mapa mental de quién diseñó esa política pública o esa ley. ¿Qué hay detrás? En definitiva, me pone límites al espacio de acción de esa política pública, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, le da coherencia a los elementos. Resulta que hoy día la ley de acceso a la información, que en el caso que tengo más a la mano, dice que hay un acceso universal a la información, sin embargo se vincula con una ley que
O dos leyes, por ejemplo. Una ley que es la de 20.500 de participación. Entonces hay un vínculo. Bueno, eso tiene que ver con cómo yo definí ese marco normativo. Pero entonces esa ley me sirve para implementar. O se topa con un reglamento, tiene el reglamento del trámite administrativo. Ya, ese trámite administrativo, porque finalmente a través de ese trámite administrativo yo puedo ordenar cómo se va a hacer la solicitud de acceso a la información. Bueno, está dentro del campo de acción pública. Entonces eso se determina a partir de entonces un marco normativo es una coherencia que da un elemento que da coherencia a las partes de la política. Es un marco general de acción, me dice hasta dónde puedo llegar con esta ley. Y es una estructura de sentido, para dónde y para qué hago esta política. Y esto es fundamental, el para qué hago esta política, el sentido de la acción, ¿no? Si usted me dice, en el caso de la ley que yo hoy día me tengo que implementar, que es la del 885, es el acceso universal de los ciudadanos a la información pública. Ese es el gran mandato, eso es lo que ordena el modo como estructurar nuestras propias, lo voy a decir así, incluso contrataciones de personal. La estructura funcional que tiene el Consejo de Transparencia está determinada por eso. Después es un poder público y genera conocimiento. Entonces, una política pública es un marco normativo, hay leyes que están dando vuelta, pero también tiene que ver con que genera espacios de poder concretos. Por ejemplo, genera instituciones que tienen mandatos y que tienen mandatos sobre otras instituciones. Y además, en el caso, digamos, de lo que estamos conversando, reconoce ciertos portadores de derechos. Eso es un empoderamiento a la ciudadanía. Si es que no lo tomamos en serio, significa que ese ciudadano dejó de ser un súbdito y pasa a ser un portador de derechos. Y eso es muy potente, dependiendo de cómo nosotros lo interpretemos, de cómo interpretarlo en su mínima expresión, pero también podemos exprimirlo en más. Y por otra parte, y a propósito de eso, de lo que conversamos, genera cambios en las relaciones de poder. Si yo a alguien le digo que tiene derecho a acceso a la información, perdón, o a la educación, y sabe que tiene ese derecho, y resulta que no ha podido estudiar, a lo menos yo me empiezo a preguntar, pero a ver, algo no está funcionando acá, ¿no? Por lo tanto, yo empodero ahí a una persona, puesto que le digo que tiene derechos que no se están cumpliendo, ¿no? Genera redes al interior del Estado y hacia afuera. Y después, lo que conversábamos recién, genera el orden local. Ese ciudadano que se dio cuenta que tenía reconocimiento de derecho, pero que no se le está cumpliendo, genera campos de acción para reclamar ese derecho. Y por tanto, genera acción que vinculan a otros, potencialmente, lo que diríamos de la ciudadanía sectorial, ¿no? Pero además, y una política pública se hace cargo de eso. Lo que veíamos en el caso de esta avenida de Marico Espucio, no todos los actores tienen las mismas capacidades de ponerse en el ámbito de decisión. Por lo tanto, también hay que estar atentos a esas distintas capacidades de acción, ¿no? En definitiva, ¿de qué se trata una política pública en esta nueva mirada? Construcción social de la realidad. En definitiva, las políticas públicas reconstruyen lo real. Así de potente, en definitiva, eso es lo que está en el juego detrás de lo que estamos haciendo nosotros. Y esa nueva construcción de la sociedad tiene que ver con un determinado momento en donde una solución técnica se encuentra por la sociedad determinada como legítima. Porque una política pública puede ir cambiando en el tiempo, y eso es parte del proceso social. Que hoy día nosotros diríamos que la educación es un derecho, hace 60 años atrás no era tan claro. Entonces, eso tiene que ver también con el cambio en la sociedad. Después. Sí, sí. Disculpe mi ignorancia, pero entonces, ¿qué es primero, la ley o la política? Estamos a la filosofía del derecho. A ver, si tú me dices, ¿qué es el derecho? Aquí hay distintas miradas. Yo tengo una cierta mirada, que digamos no es naturalista, que uno lo va a aprender. Si tú me dices, ¿qué es el derecho es un acuerdo de ciertas relaciones de poder, que representa ciertas relaciones de poder, ¿no? Voy a ponerlo así, desde la teoría política. Cuando Hobbes se pone a reflexionar sobre cómo surgió el Estado, dice, imagina un Estado que él llama el Estado de naturaleza, donde no existían leyes.
¿qué pasaba ahí? Ese estado de naturaleza es un estado absolutamente en donde el concepto de yo individuo me opongo al otro es lo que marcaba. Es decir, mi propia fuerza determina mis capacidades de sobrevivir. Por lo tanto, en un estado en ese estado, digamos, previo a las leyes, lo que hay es la violencia, lo que se impone. Yo tengo derecho a todo, porque nadie me prohíbe nada, salvo el poder del otro. Entonces, esto se determina que en ese espacio lo que prima es la fuerza del otro. Entonces, dice, miren, finalmente los humanos nos hemos puesto de acuerdo en algún modo. Y es lo que llaman el origen del pacto social, ¿no? ¿Y qué hay en ese? Y eso es entendido. ¿Qué dice? ¿Dónde está el equilibrio que se juega ahí en ese pacto social? Dice, mira, yo entrego parte de mi subjetividad, de mi autonomía, a cambio de seguridad. Para decir, yo pacto contigo que no me mates, a cambio de estar muy comunes haciendo cosas. Eso es el derecho. Ese acuerdo. Mira, aquí hay una norma que nos permite vivir en conjunto que refleja un cierto estado de equilibrio de la relación de poder en una sociedad. Entonces, si tú me dices que es primero la ley o las prácticas, yo creo que ni una ni otra. Si no, todo lo contrario. Y tiene que ver justamente con cómo, y esa es la gracia de que generamos o que estamos metiendo en el aparato público. Y es que tenemos que irnos dando cuenta que esas normas representan un cierto estado de las relaciones sociales. Y cuando esas normas ya no representan eso, generalmente se cambian. El tema es que tenemos que tener los mecanismos para que se vayan evolucionando las leyes. De nuevo, los parlamentos. Los parlamentos son los espacios donde se generan las leyes. Por lo tanto, los parlamentos deben representar esas relaciones sociales concretas. En el caso de Chile, recién hace, no sé, 6, 7 años tenemos ley de divorcio. Eso refleja un cierto tipo de relaciones sociales, pero que finalmente logró cambiar. Perdón, solo como el ejemplo, usted dijo, yo no quiero que me mates. Entonces, la idea es que no nos matemos y sobrevivamos. Me suena como ley. Luego se ponen de acuerdo en cómo vamos a lograr eso, que me suena a política pública. Sí, sí. Creo que en este ejemplo parecía como que la ley era primero como que lo que queremos, ya cómo lo queremos, ¿qué logramos? Y sobre todo desde de las prácticas más específicas, que es lo que está en la práctica pública. Generalmente tendemos a desvincular lo legal, lo de las políticas públicas. Y o sea, la práctica de las leyes está en las políticas públicas. Es como la Ahora, lo entendemos eso que tanto en este debate de la seguridad sectorial, de las leyes versus, digamos, las prácticas sociales, de lo que estamos hablando justamente de eso, de prácticas sociales. ¿Y qué son las prácticas sociales? Y ahí hay una esquemita también, tomado un informe del PNUD, decisión en Chile, y esto también es interesante porque se vincula con todos los derechos. ¿Qué son las prácticas sociales? Son conocimiento práctico acumulado, ¿vale? decir, es una cierta sedimentación de cómo estamos acostumbrados a hacer las cosas, ¿no? Entonces, fíjense, cuando salgo de mi casa, no es que esté permanentemente evaluando racionalmente qué es lo que hago y no hago, sino que yo ya tengo asumido ciertas cosas. Si voy a tal parte, tengo que hacer algo. Y esas decisiones van saliendo solas. Con esos conocimientos prácticos que nosotros vamos acumulando. Y sobre esa acumulación de conocimientos prácticos vamos teniendo nuestra inserción social, ¿no? Como digo, no es que nosotros todos los días construyamos nuestras prácticas sociales, sino que las vamos acumulando. Y damos por supuesto muchas cosas. Y que cuando nos pasan cosas que damos por supuesto y no aparecen, es cuando nos empezamos a preguntar de cómo yo tengo que adaptar mis prácticas sociales. Entonces, para ponerlo en resumen, ¿qué tienen estas prácticas sociales? Son factores institucionales y factores subjetivos. De nuevo, el mismo esquema que está acá, el mismo esquema de prácticas sociales y leyes. El punto está en que no es las prácticas sociales no son solamente instituciones y son solamente subjetividad, que es el juego que se da entre ambos. Y es el espacio donde interviene la política pública. Entonces, claro, nosotros tenemos estos mandatos de instituciones y estas capacidades institucionales, pero que se ponen en juego en su eficacia cuando nos hacemos cargo de la subjetividad que tenemos nosotros mismos como implementadores, nuestras propias miradas, pero también los actores con los cuales vamos a trabajar. Y necesitamos vincular esas dos cosas. Para que esto funcione bien, necesitamos espacios de juego, donde vamos ensayando, donde vamos practicando, donde nos vamos escuchando, donde nos vamos conociendo. Y eso nos da
posibilidad de prácticas más eficaces, ¿no? Esto es un poco lo mismo. Entonces dice, miren, nosotros tendremos que hacer relativamente lo mismo. Están jugando estos juegos, que es un poco lo que conversamos recién. Para jugar este otro juego que les estoy proponiendo, tenemos que hacer un momento de tensión. ¿Saben qué? Ya. Yo estoy jugando a hacer políticas públicas de un modo en que no sé dónde lo aprendí, pero así lo estoy haciendo. Resulta que hoy día parece que lo que está pasando allá afuera me manda otra señal. Tengo que cambiar ese juego, ¿no? Y ahí tengo distintas lógicas, digamos. Desde la organización yo puedo tener incentivos para hacerlo o incentivos para no hacerlo. Y por lo tanto hay que detectar muy claramente cuáles son esos incentivos, ¿no? Y manejarlos o construirlos en este sentido. Tengo formas en donde yo genero acuerdos, que son los mecanismos de gobernanza a nivel institucional o a nivel social. Entonces yo puedo generar mecanismos de gobernanza súper autoritarios, o pueden ser mucho más participativos, y eso también hay que definirlo. Me van a estar determinando cómo yo me relaciono con los actores de la sociedad. Mecanismos de exigibilidad, lo que les decía ayer. En definitiva, yo tengo que serlo. Cuando yo pongo incentivos, estoy pensando también en incentivos institucionales. Si yo reconozco un derecho, bueno, responsabilizo algo. Y por el lado de la ciudadanía, lo que veníamos conversando. Igualdad de soporte, o desigualdad de soporte, lo que veníamos recién diciendo. O sea, que hay partes de la sociedad que tienen distintas o menos capacidad de elección. Bueno, ¿cómo mi política pública se hace cargo de eso? No para representar lo que los otros piensan, sino cómo le doy voz en ese proceso a aquellos que no lo han tenido. Porque yo sé que eso va a cambiar la decisión que va a tomar el mundo. Esto es súper importante, me parece bien un hippie. ¿Con qué tiempo pensamos en la acción pública? Generalmente nosotros, operadores de política pública, estamos pensando en lo inmediato. Se nos olvida el mediano plazo de la recuperación. Y es fundamental. Porque si yo no tengo claro dónde quiero llegar de aquí a 15 años, mi camino se me va a perder. Y en el camino voy a ir para otra parte. Entonces yo necesito tener claro dónde quiero llegar y en quién por allá. Porque eso implica, claro, hacer una consulta pública o generar espacio de participación es súper lento, costoso y a veces bien difícil. Claro, si yo tengo poco tiempo, lo voy a eliminar de inmediato. Entonces la temporalidad determina prácticas concretas muy especiales a propósito de cómo incorporarnos. Entonces hay que hacerse cargo también de estos factores institucionales y los factores subjetivos. Después, una fase básica, esto yo lo tomo desde la política pública de hecho de información, pero no podría pensar un cierto espacio de cómo este camino a recorrer en un ejercicio de derecho está instalado. Fíjense que en una política que reconoce derechos, lo que está primero no es la práctica social, sino es la ley. Estamos partiendo de ahí, por eso estamos implementando una política pública. Pero en rigor, si yo ordeno el diseño de la implementación de esa política pública desde la ley o desde la función pública, estoy haciendo un camino errado. Porque en definitiva esa ley lo que hace es reconocer a un sujeto que es un portador de derechos. Por lo tanto, el origen de la ley en su práctica está acá, en la ciudadanía, en el factor subjetivo. Por lo tanto, yo portador, implementando una política pública, lo primero que tengo que hacer, ¿qué significa para un ciudadano instalarse en el ejercicio de un derecho? Esa es la primera inversión que tengo que hacer. Tipos de ciudadanía, tipos de actores en este derecho, contra qué estoy luchando, contra qué tiene que luchar ese ciudadano, cuáles son los vectores que lo pueden ayudar. O sea, yo necesito diagnóstico desde la mirada ciudadana. Yo puedo partir desde acá, armar una política pública, desde el comportamiento institucional. Pero resulta que si yo pienso el acceso a un derecho desde la lógica institucional, lo estoy armando en códigos que la ciudadanía no va a entender, lo más probable. Lo voy a estar armando con procedimientos que la ciudadanía no necesariamente va a entender, sino que lo voy a armar desde que tengo que armar el decreto número 1, después tengo que armar el reglamento tantos, ese reglamento lo voy a transformar en un formulario X y ese formulario tiene que tener. Eso es la mirada desde dentro, es la estatocéntrica. Entonces, el ciclo de implementación de la política pública en esta mirada es hazte cargo de qué significa esto. Primero, el ejercicio del derecho. Lo que implica, digamos, necesidades, en este caso está pensado el acceso a la información, pero si aquí el tema es cuáles son mis necesidades básicas, cómo yo voy a buscarlas, cómo hago el proceso de acceso a ese derecho, qué implica en términos de desafío concreto a un ciudadano.
desde que me tengo que movilizar desde una localidad rural al centro, eso implica una cierta traba para el ejercicio de un derecho en concreto. Como yo, si yo desde el nivel central no tengo ese diagnóstico, lo más probable es que haga sistemas pensados en desde acá. Ahora, al no este diagnóstico de subjetividad, claro, ¿cómo yo ordeno el proceso institucional para hacerme cargo de ese derecho? Pero de nuevo con las demandas ya de los ciudadanos. Si ustedes me dicen, bueno, aquí voy a ser un poco irresponsable, pero si ustedes me dicen, ¿cómo prefiero armar una institución pública? O un derecho. Teniendo la demanda en la ventanilla o sin demanda en la ventanilla. Si yo tengo la demanda, yo sé qué tengo que hacer al interior. Si yo no tengo demanda, no conozco qué va a pasar allá afuera, ¿cómo ordeno mis procesos? Y yo prefiero ordenar mis procesos desde esa demanda. A poner el lenguaje economicista. Entonces, claramente, aquí puede haber un sesgo, que es lo que nos pasa en la función pública. Dado que estamos acostumbrados a hacer las cosas de determinada manera, con cierta racionalidad, seguimos trabajando así y no nos hacemos cargo de lo que está acá afuera, ¿no? Por lo tanto, vamos avanzando desde la subjetividad a la formalización, ¿no? Y aquí yo diría que es la principal relación. ¿Cómo teniendo claro esto? Yo determino cómo funciona la institución. Y después, ¿cómo determino instrumentos para medirlo? Por ejemplo, en el caso de derecho a acceso a información, hoy día tenemos una gran discusión con el gobierno, porque nosotros estamos generando un índice de cumplimiento de la ley, en donde ponderamos, este es un indicador compuesto y complejo, donde ponderamos con mayor énfasis si estamos cumpliendo con las condiciones para que los ciudadanos accedan al derecho y no necesariamente si la gran institución está preparada para hacerse cargo de esa norma. Entonces, ¿saben qué? Nosotros como Consejo Autónomo de Transparencia le estamos diciendo que hay que hacerse cargo de esto. Eso implica que tenemos un súper bajo cumplimiento del derecho a acceso a la información. Porque la ciudad no conoce el derecho, no sabe cómo reclamar, por lo tanto tenemos un segundo desafío. Claro, acá estamos realmente bien, pero ¿de qué me sirve tener una maquinaria estatal funcionando si no tenemos demanda de acceso a la información? O tenemos demanda de acceso sin conciencia de derecho. Entonces la gente no está reclamando, por lo tanto la pega para el funcionario público no es fácil. Y con funcionario público, claro, mientras menos pega, todos tenemos esa lógica, ¿no? Pero, entonces, eso significa que hoy día el gobierno dice, no, pero ¿por qué estás midiendo con tanta ponderación el factor ciudadano? Bueno, porque tenemos derecho a acceso a la información. Y donde se juega es acá. Claro, los resultados son buenos. Pero eso es otra cosa. Para que los resultados sean buenos, empecemos a trabajar como buenos. Y después, bueno, lo que les decía, es armar el mecanismo de exigibilidad de cada derecho. Un derecho que no tiene una institucionalidad donde se pueda reclamar, en donde hayan sanciones asociadas a aquellos que no lo cumplen, es un derecho que está en el aire y que no sirve. Y también eso implica armarlo desde la lógica de institucionalidad con cierta garra y poder de sanción, pero también desde que se construya en realidad desde la ciudadanía. Bueno, y después hay una parte de reclamación que es de formalización más legal, de cómo puede reclamar el proceso. Si ustedes dicen, aquí está el eje fundamental de las fases de interpretación de la política pública desde la demanda ciudadana y la dirección institucional y después el mecanismo de exigibilidad. ¿Qué dice? Claro. No, creo que no, bueno, aquí toda la teoría, digamos, yo voy a terminar solo con una reflexión, que esto es de la filosofía. Rápidamente. Bien, ¿de qué se trata todo esto de lo que estamos hablando al final? Por esa casualidad de la vida, todo lo que estamos hablando nosotros aquí, con ejemplos distintos, pero ya lo habían inventado los griegos hace 2500 años. Y lo que hemos hecho nosotros, la cultura occidental, es reproducir las preguntas que se pusieron los griegos hace 2500 años. Fíjense, esto lo extraigo de un texto de Cornelio Castoriadis, que es un griego, que se llama en París, se dedicó a la sociología mucho tiempo, trabajó en banco en la OCDE también mucho tiempo, yo no sabía. Y ahora entiendo por qué este tipo de relación. Y dice, mire, finalmente, a la gracia, al fondo, ¿cuál es la gracia de fondo de las democracias? Es que hay estos tres espacios que juegan entre sí. Es lo que él llama el oikos, que es la subjetividad.
De aquí viene la palabra economía, ¿no? La economía es la ciencia que se preocupa de la sobrevivencia, ¿no?, privada. Es el espacio de los negocios privados. Privado en un sentido griego, que es la individualidad aislada no existe. El individuo se constituye en lo comunitario. Hay pasajes de Aristóteles que son bien interesantes, por ejemplo, que compara a los humanos con las abejas, ¿no? Donde en definitiva es la polis, el colectivo, que hace que nosotros nos constituyamos como sujetos, como individuos. Por tanto, no es separable. El oikos, que es esta mirada de la casa, de adentro de la casa, tiene que ver con esa relación del sujeto con su entorno. Pero es la vida subjetiva, en mi propia vida. Existe un espacio intermedio que es el ágora, que es el espacio público, en donde los griegos y después los romanos, yo cuento que estuve en Roma reciencito y es impresionante recorrer el foro imperial y darse cuenta cómo ahí físicamente estaba puesto el ágora. Y después voy a contarles además muchas cosas, que es el espacio en donde yo, sujeto, individuo, me iba a comprometer con otros, en el ámbito de la política o de la economía. En el ágora, que era este espacio abierto, comparecían, digamos, los sujetos a hacerse promesas públicas, contratos de intercambio de cosas, para que me creyeran en ese contrato. Yo comparecía frente a los otros públicos. Y ese es el ágora, el espacio en donde sujeto comparezco frente a otros para ponerme a disposición de los otros y acordar con los otros algo común. Y después estaba la iglesia, que era una institución dedicada a ejecutar los acuerdos públicos. Entonces, estaba mi vida, digamos, de subjetividad, el espacio donde me ponía de acuerdo con otros, y el espacio de los especialistas, en donde el mandato era cómo yo ejecuto los acuerdos públicos. Las basílicas, la iglesia, digamos, en el caso de Roma, todavía hay unas basílicas que están funcionando y después derivó hacia el lenguaje, digamos, más tierno. Las basílicas eran espacios públicos pero techados, en donde ya el punto era cómo nos ponemos de acuerdo para ejecutar las cosas que habíamos acordado. Bueno, uno podría encender todo lo que hemos conversado a propósito de cómo se relaciona todo el espacio. Entonces, si ustedes me dicen, si a mí, en mi fuero interno, me reconocen un derecho, eso viene de un acuerdo de la comunidad que me otorga a mí un reconocimiento. Ya hay un especialista que tenga que hacerse cargo de cómo es, de que eso sea en la práctica concreta. Entonces, uno puede decir, mire, ¿dónde están fallando las cosas hoy día? Si ustedes me dicen, en que este espacio está debilitado. Porque este espacio, primero, muchas veces no se hace cargo de esta subjetividad. No logramos comparecer en el debate público, porque veía en el caso de la rotonda de Exclusión. Bueno, ¿cómo es que una parte de la subjetividad logró instalarse en este debate público? Por lo tanto, no pasó a ser parte de los procesos decisionales. Entonces, la gracia de la democracia y de la ejecución de políticas públicas en democracia tiene que ver cómo nos hacemos cargo de pasar por estas tres etapas muy claras. Subjetividad, espacio común de acuerdo, ejecución, se saca a cargo de estos dos espacios anteriores. Y si ustedes me dicen dónde debería estar el mayorista, hacia acá. ¿Cómo comparecemos como iguales en espacios decisionales que nos permitan tomar decisiones? Se los digo muy expresamente. Por ejemplo, fíjense, en el ámbito griego, y es parte de la diferencia, digamos, que hay que tomar, digamos, para hacer estas elecciones, no existían las elecciones. Yo era miembro del espacio público per se, y por lo tanto podía ser electo autoridad en cualquier momento, porque la autoridad suponía que todos los ciudadanos tienen las capacidades para ejercer el oficio de la política. Y por lo tanto, no había elecciones, sino había concursos por azar. Era por suerte que yo terminara siendo autoridad o no. Sin embargo, si no había elecciones, era cuando veía que elegían los expertos para llevar a cargo las decisiones de lo público. Y ahí las elecciones tienen un sentido, que se eligen a los mejores
en las elecciones, en la lógica de la dinámica, digamos, clásica griega, lo que hay es que el mandato de esta conversación de acá, tenemos que elegir a los mejores representantes para que sea eficiente lo que nosotros conversamos. Y de ahí, yo votaba por alguien. Yo voto por este arquitecto que es capaz de llevar adelante la construcción de la muralla que va a proteger, digamos, a Atenas. Y ahí entra la elección. Si ustedes me dicen, claro, el imaginario que hay detrás de la democracia, todos somos una potencial autoridad, porque somos ciudadanos, porque somos, de ahí vienen las condiciones, conscientes de nuestro espacio de relación con nosotros. Para hacer política no necesariamente hay que ser experto. Para implementar decisiones necesitamos conocimiento específico. Pero ese conocimiento específico tiene que estar vinculado al área de los cosas. Si no, empieza a ser una ejecución, digamos, sin sentido, una ejecución autoritaria, una ejecución tecnocrática. Y eso es lo que permite esta mirada de políticas públicas. Vincular necesariamente la ejecución de políticas públicas con estos dos espacios musicales, la subjetividad y el espacio. Bueno, eso, hay miles de definiciones para acá que se las dejo ahí instaladas sobre políticas públicas. Hay una parte del ciclo político en Chile, que me la salto, y hay una lógica también de definición de cómo esto se instala en ciertas miradas de liderazgos políticos, a propósito de lo que estamos conversando. Y termina con esta reflexión, ahí están las definiciones de política pública que hemos visto, están todas ahí, ¿no? Y termino con este resumen final. Entonces, mirar las políticas públicas desde los espacios de ciudadanía sectorial. Eso implica ver cuáles son los liderazgos, cuáles son las coaliciones, cuáles son las disputas que hay. Eso implica también, dependiendo del paso de la ciudadanía sectorial, es cómo se constituye el problema público, porque si hay alguna actores que están fuera, puede que una parte de ese problema quede fuera. Por lo tanto, si yo quiero saber cuál es el problema de verdad, debería tener a todos los actores adentro de la ciudadanía. Y además yo puedo construir los mapas de los actores, saber quién es quién y cómo se relacionan con otros, y por lo tanto saber cuáles están y cuáles están. Por lo tanto, algunos llamarlos, yo tengo que decirles que está haciendo acá, no tiene nada que ver con este cuento. Pero además aquí hay un instrumento que es parte de esta mirada de políticas públicas. Todo esto se construye desde lo que ellos llaman los relatos de políticas públicas. Yo me puedo sentar frente a un ciudadano y me diga, a ver, ¿qué significa el derecho al acceso a la información? ¿Qué significa el derecho al acceso a la alimentación? A la salud. Y ellos van a comentar cosas que nosotros deberíamos ser capaces de transformar en ciertas decisiones a partir de estas herramientas. Todos los ciudadanos y todos, para contar nuestras experiencias, recurrimos a ciertas imágenes muy icónicas. Y lo dejamos muy claro, por ejemplo, y con eso transmitimos ideas. Uno puede ir mirando en las políticas públicas cuáles son los íconos que funcionan. Por ejemplo, hoy día en Chile, el tema de la Asamblea Constituyente es como el demonio. O es, lo dijo un personero, digamos, es como sentarse a fumar opio. Eso es una imagen de una política pública que determina una cierta mirada de juicio político. Bueno, nosotros trabajamos permanentemente con esa imagen. Traer esas imágenes como herramientas de trabajo es súper interesante, porque nos permite saber qué está pensando el otro cuando transmite esa imagen. Son herramientas de decisión para nosotros. Reconocer cuáles son los principios de acción. Muchas de esos íconos hay hacia dónde yo quiero ir. Ir a la mirada de principios y valores. Muchas veces cuando ejecutamos nos perdemos en la chinchina de los diarios y perdemos la mirada del fondo de los principios. La norma que está en la sociedad, y esto es fundamental también. Una forma de transmitir cosas, que lo toman de la matemática. Pero los relatos siempre son, si nosotros no hacemos esto, va a pasar esto. Esos algoritmos son críticos para nosotros hacernos cargo de cuáles son los momentos donde queremos intervenir según las miradas de distintos actores, porque los mismos actores dicen, mira, si nosotros no hacemos esto, va a pasar esto otro, y otro actor dice otro algoritmo. Es interesante ver dónde están los metas porque nos permiten ver, construir ese mapa mental. Como les digo, en definitiva, ¿de qué se trata todo esto? De cómo volvemos a vincular la iglesia, el oikos con la iglesia a través del arte. Ese es el ciclo. Entonces, eso, muchas gracias.